Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. El gran apóstol Pablo, en una de sus epístolas, nos informa que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que, mediante la paciencia y el consuelo de las Sagradas Escrituras, tengamos esperanza. Y como sin fe es imposible agradar a Dios o ser aceptados en Jesús, el Hijo de su amor, podemos estar seguros de que todos los ejemplos de una fe extraordinaria que se registran en el libro de Dios fueron designados directamente por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza e imitación, para nosotros, a quienes nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Por esta razón, el autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, menciona una noble lista de santos y mártires del Antiguo Testamento, que sometieron reinos, practicaron la justicia, cerraron la boca de los leones, etc., y nos precedieron para heredar las promesas. Esto refuta suficientemente, creo, el error de quienes menosprecian a los santos del Antiguo Testamento y no quieren que se les mencione a los cristianos como personas cuya fe y paciencia estamos llamados a seguir de inmediato. Si esto fuera cierto, el apóstol jamás habría presentado tal cantidad de testimonios del Antiguo Testamento para animar a los cristianos de la primera, por consiguiente, más pura época de la Iglesia, a permanecer firmes e inquebrantables en la profesión de su fe. En medio de este catálogo de santos, me parece que el patriarca Abraham brilla con mayor intensidad y se distingue de los demás como una estrella se distingue de otra en gloria, pues resplandeció con tal esplendor que fue llamado el amigo de Dios, el Padre de los fieles, y quienes creen en Cristo son llamados hijos e hijas del fiel Abraham, y bendecidos con él. Dios sometió a este gran y virtuoso hombre a numerosas pruebas de fe, después de haberle ordenado abandonar su país y a su familia para ir a la tierra que le mostraría. Pero la última fue la más severa de todas, la de sacrificar a su único hijo. Con la ayuda divina, me propongo que sea el tema de vuestra presente meditación, a modo de conclusión, extraer algunas enseñanzas prácticas, según me lo permita Dios, de esta historia instructiva. El autor sagrado comienza la narración así. Versículo 1. Y aconteció que, después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Después de estas cosas, es decir, después de haber pasado por muchas pruebas severas, cuando ya era anciano, lleno de días, y tal vez se halagaba pensando que las tribulaciones y los trabajos de la vida habían terminado. Después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Cristianos, no saben qué pruebas les esperan antes de morir. Aunque hayan sufrido y hayan sido probados mucho, puede que aún les quede una medida mayor por cumplir. No sean altivos, sino teman. Nuestras últimas pruebas, con toda probabilidad, serán las más grandes. Y nunca podremos decir que nuestra lucha ha terminado, ni que nuestras pruebas han concluido, hasta que inclinemos la cabeza y entreguemos el espíritu. Y aconteció que, después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Dios tentó a Abraham. Pero, ¿puede la Escritura contradecirse a sí misma? ¿Acaso el apóstol Santiago no nos dice que Dios no tienta a nadie? Y Dios no tienta a nadie al mal, ni con el propósito de arrastrarlo al pecado. Pues, cuando un hombre es tentado de esta manera, es apartado de la concupiscencia de su propio corazón y seducido. Pero en otro sentido, se puede decir que Dios tienta, es decir, prueba a sus siervos. Y en este sentido debemos entender ese pasaje de Mateo, donde se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu bueno, al desierto para ser tentado por el diablo. Y nuestro Señor, en esa excelente forma de oración que se ha dignado darnos, no nos exige que oremos para no ser absolutamente llevados a la tentación, sino librados del mal de ella, de donde podemos inferir claramente que Dios considera oportuno a veces llevarnos a la tentación, es decir, llevarnos a circunstancias que prueben nuestra fe y otras gracias cristianas. En este sentido debemos entender la expresión que tenemos ante nosotros. Dios se tentó o puso a prueba a Abraham. Cómo Dios se complació en revelar su voluntad en este momento a su fiel siervo, ya sea por la Sequiná, o aparición divina, o por una voz suave y apacible, como habló a Elías, o por un susurro, como el del Espíritu a Felipe, cuando le mandó unirse al carro del eunuco, no se nos dice, ni es importante indagar. Basta con que se nos informe que Dios le dijo a Abraham, y que Abraham supo que era la voz de Dios, porque dijo, «He aquí, aquí estoy». Oh, qué santa familiaridad, si se me permite decirlo así, hay entre Dios y esas almas santas que están unidas a él por la fe en Cristo Jesús. Dios dice, «Abraham», y Abraham dijo, «Debería parecer sin la menor sorpresa, he aquí, aquí estoy», reconciliado con Dios por la muerte y obediencia de Cristo, en la cual se regocijó y vio por la fe de lejos,
Él no sembró, como el culpable Adán, los árboles del jardín para esconderse, sino que se deleita conversando con Dios y habla con él como un hombre habla con su amigo. Ojalá los pecadores sin Cristo supieran lo que es tener comunión con el Padre y el Hijo. Envidiarían la felicidad de los santos y considerarían un gran gozo ser llamados entusiastas e insensatos por amor a Cristo. Pero, ¿qué le dice Dios a Abraham? Versículo 2. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra merece nuestra atención. Fuera lo que fuese que tuviera que hacer, debía hacerlo ahora mismo, de inmediato, sin consultar con nadie. ¿Pero qué debía hacer? Toma ahora a tu hijo. Si Dios hubiera dicho, toma ahora al primogénito, o al cordero bestia más selecta de tu rebaño, y ofrécele en holocausto, no habría parecido tan espantoso. Pero que Dios dijera, toma ahora a tu hijo, y ofrécele en holocausto, uno se imaginaría que bastaba para tambalear la fe más firme. Pero esto no es todo. No solo debía ser un hijo, sino tu único hijo Isaac, a quien amas. Si debía ser un hijo, y no una bestia, lo que debía ofrecerse, ¿por qué no serviría Ismael, el hijo de la esclava? No, debe ser su único hijo, el heredero de todo, su Isaac, por interpretación risa, el hijo de su vejez, en quien su alma se deleitaba, a quien amas, dice Dios, en cuya vida estaba envuelta la suya, y este hijo, este único hijo, este Isaac, el hijo de su amor, debe ser tomado ahora, incluso ahora, sin demora, y ser ofrecido por su propio padre, como holocausto, sobre uno de los montes que Dios le diría. Bien podría el apóstol, refiriéndose a este hombre de Dios, decir que, contra toda esperanza creyó en la esperanza, y fortaleciéndose en la fe, glorificó a Dios. Pues, si no hubiera sido bendecido con una fe sin precedentes, se habría negado a cumplir este severo mandato. ¿Acaso la naturaleza podría ahora sugerir muchos argumentos para demostrar que tal mandato jamás podría provenir de Dios, o para excusarse de obedecerlo? ¿Qué? Podría haber dicho el buen hombre, matar a mi propio hijo. Es contraria a la ley misma de la naturaleza. Mucho más matar a mi querido hijo Isaac, en cuya descendencia Dios mismo me ha asegurado una numerosa posteridad. Pero suponiendo que pudiera renunciar a mis propios afectos y estar dispuesto a separarme de él, aunque lo amo tanto, aún así, si lo mato, ¿qué será de la promesa de Dios? Además, ahora soy como una ciudad construida sobre una colina. Brillo como una luz en el mundo, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Cómo? Pues, haré que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Cómo me convertiré en un refrán entre los paganos? Si oyen que he cometido un crimen que aborrecen. Pero, sobre todo, ¿qué dirá Sara, mi esposa? ¿Cómo podré volver con ella después de haber manchado mis manos con la sangre de mi querido hijo? Oh, que Dios me perdone en esto, o tome mi vida en lugar de la mía. Hijo mío, así, digo, Abraham podría haber argumentado, y aparentemente con mucha razón, en contra de obedecer el mandato divino. Pero como antes, por fe, no consideró la esterilidad del vientre de Sara, cuando ella ya era anciana, sino que creyó en aquel que le dijo, Sara, tu esposa, te dará un hijo. Así también ahora, convencido de que el mismo Dios le había hablado y le había ordenado ofrecer a ese hijo, y sabiendo que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos, obedeció sin demora el llamado celestial. Ojalá los incrédulos aprendieran del fiel Abraham y creyeran todo lo que Dios revela, aunque no lo comprendan del todo. Abraham sabía que Dios le había ordenado sacrificar a su hijo y, por lo tanto, creyó, a pesar de las objeciones que pudiera plantear el razonamiento carnal. Tenemos suficiente testimonio de que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Por qué no habríamos de creer también nosotros, aunque muchas cosas en el Nuevo Testamento estén más allá de nuestra razón? Porque donde termina la razón, comienza la fe. Y por mucho que los incrédulos se consideren racionales, son los más irracionales de todos los hombres. ¿Acaso no es contrario a toda razón medir lo infinito con un entendimiento finito, o pretender descubrir los misterios de la piedad a la perfección? Pero volviendo al patriarca Abraham, ya observamos que objeciones plausibles podría haber planteado, pero no respondió ni una sola palabra. No, sin replicar contra su Creador, se nos dice, versículo 3, que Abraham se levantó muy temprano por la mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus jóvenes y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado. De este versículo podemos deducir que Dios habló a Abraham en un sueño o visión nocturna, porque está escrito que se levantó temprano. Quizás fue cerca de la 4ª vigilia de la noche, justo antes del amanecer, cuando Dios le dijo, «Toma ahora a tu hijo».
Y Abraham se levantó temprano para hacerlo, pues no dudo que solía madrugar para ofrecer su sacrificio matutino de alabanza y acción de gracias. A menudo se menciona de las personas en el Antiguo Testamento que se levantaban temprano por la mañana, y particularmente de nuestro Señor en el Nuevo, que se levantaba mucho antes del amanecer para orar. La mañana propicia la devoción, y si las personas no pueden tener tanta abnegación como para levantarse temprano a orar, no sé cómo podrán morir en la hoguera, si son llamadas a ello, por Jesucristo. La humildad y la piedad del patriarca son evidentes. Ensilló su propio asno, los grandes hombres deben ser humildes, y, para demostrar su sinceridad, aunque llevó consigo a 2 de sus jóvenes y a su hijo Isaac, mantuvo su plan en secreto para todos ellos. Es más, ni siquiera se lo contó a Sara, su esposa, pues no sabía que ella podría tenderle una trampa en este asunto. Y, así como Rebeca aconsejó a Jacob que huyera en otra ocasión, Sara también podría persuadir a Isaac para que se escondiera, o los jóvenes, de haberlo sabido, podrían haberlo obligado a huir, como años después los soldados rescataron a Jonatán de las manos de Saúl. Pero Abraham no recurrió a tal evasión y, por lo tanto, como un verdadero israelita, en quien no había engaño, él mismo, con firmeza, preparó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado. En el segundo versículo, Dios le ordenó que sacrificara a su hijo en uno de los montes que le indicaría. Le ordenó que lo sacrificara, pero no le reveló directamente el lugar. Esto era para mantenerle en oración y perseverante, pues no hay nada como esperar en Dios. Y si lo hacemos, sin duda Dios se revelará a nosotros aún más a su debido tiempo. Practiquemos lo que sabemos. Sigamos la providencia hasta donde podemos ver. Y lo que no sabemos, lo que aún no vemos, simplemente cumplámoslo, y el Señor nos lo revelará. Abraham no sabía directamente dónde debía sacrificar a su hijo, pero se levantó y se puso en marcha, y he aquí que Dios se lo mostró, y fue al lugar que Dios le había dicho. Vayamos y hagamos lo mismo. Versículo 4. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Así que el lugar del que Dios le había hablado estaba a no menos de 3 días de camino del lugar donde Dios se le apareció por primera vez y le ordenó que tomara a su hijo. ¿Acaso no era esto para poner a prueba su fe y hacerle ver que lo que hacían no era simplemente fruto de un repentino arrebato de devoción, sino una cuestión de elección y deliberación? Pero, ¿quién puede saber qué sintió el anciano patriarca durante esos 3 días? Por fuerte que fuera su fe, estoy convencido de que a menudo anhelaba a su querido hijo Isaac. Me parece ver al buen anciano caminando con su amado hijo en brazos, mirándolo de vez en cuando, amándolo y luego volviéndose para llorar. Y quizás, a veces se quedaba un poco atrás para desahogarse ante Dios, pues no tenía a quien contarle su situación. Entonces, me parece verlo reunirse de nuevo con su hijo y sus sirvientes, hablándoles de las cosas que conciernen al reino de Dios, mientras caminaban por el camino. Finalmente, al tercer día, alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Y, para demostrar que aún estaba sinceramente resuelto a hacer todo lo que el Señor le pidiera, ni siquiera reveló su propósito a sus siervos, sino que dijo, versículo 5, a sus jóvenes, como diríamos a nuestros pensamientos mundanos cuando estamos a punto de pisar los atrios de la casa del Señor, quédense aquí con el asno, y yo y el muchacho subiremos allá a adorar y volveremos con ustedes. Esta era una razón suficiente para que se quedaran atrás. Y, siendo la costumbre de su amo ir frecuentemente a adorar, no podían sospechar lo que estaba haciendo. Y por el hecho de que Abraham dijera que él y el muchacho volverían, me inclina a pensar que creía que Dios lo resucitaría de entre los muertos, si así le permitía ofrecer a su hijo en holocausto. Sea como fuere, aún estaba resuelto a obedecer a Dios al máximo. Y por lo tanto, versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó el fuego en su mano y un cuchillo, y fueron juntos. Isaac no imaginaba que iba a ser ofrecido sobre esa misma leña que llevaba sobre sus hombros. Por lo tanto, Isaac, inocentemente y con santa libertad, pues los hombres buenos no deben mantener a sus hijos demasiado alejados, habló con Abraham su padre y le dijo, «Padre mío», y él, con igual afecto y santa condescendencia, dijo, «Aquí estoy, hijo mío». Y para mostrar cuán cuidadoso había sido Abraham, como todos los padres cristianos deberían ser, al instruir a su Isaac sobre cómo sacrificar a Dios, como un joven instruido en el camino que debía seguir, Isaac dijo, «Miren el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Qué hermosa es la piedad temprana. Qué amable es oír a los jóvenes preguntar sobre cómo sacrificar a Dios de una manera aceptable. Isaac sabía muy bien que faltaba un cordero, y que un cordero era necesario para un sacrificio adecuado. Mirad el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Jóvenes y doncellas, aprended de él. Hasta ese momento, es evidente que Isaac no sabía nada del plan de su padre, pero creo, por lo que su padre dijo en respuesta a su pregunta, que ahora era el momento en que Abraham se lo revelaba. Versículo 8. Y Abraham dijo, Hijo mío, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Algunos piensan que Abraham, por fe, vio al Señor Jesús de lejos, y aquí habló proféticamente de ese cordero de Dios ya sacrificado por decreto, y que en adelante sería ofrecido por los pecadores. Este era, en efecto, un cordero provisto por Dios. No nos habríamos atrevido a pensarlo, para satisfacer su propia justicia y justificar a los impíos. ¿De qué sirven todo nuestro fuego y leña, las mejores preparaciones y representaciones que podamos hacer o presentar, si Dios no hubiera provisto este cordero para el holocausto? No podría prescindir de ellos. Las palabras admiten bien esta interpretación. Pero, sea cual sea la intención de Abraham, no puede evitar pensar que aquí le hizo una petición a su hijo, informándole de la voluntad de Dios para con su alma. Y finalmente, con lágrimas en los ojos y en más profundo afecto en su corazón, exclamó, «Tú serás el cordero, hijo mío. Dios me ha ordenado que te prepare para un holocausto y que te ofrezca en la montaña que ahora estamos subiendo». Y, como se desprende de un versículo posterior, Isaac, convencido de que era la voluntad divina, no opuso resistencia alguna. Pues se dice, fueron los dos juntos, y de nuevo, cuando se nos dice que Abraham mató a Isaac, no oímos que se quejara ni que intentara escapar, lo cual podría haber hecho, estando, como algunos piensan, cerca de los 30 años, evidentemente, capaz de cargar suficiente leña para un holocausto. Pero él participaba de la misma fe preciosa que su anciano padre, y por lo tanto estaba tan dispuesto a ser ofrecido como Abraham a ofrecerlo. Así fueron los dos juntos. Versículo 9. Finalmente, llegaron al lugar que Dios le había indicado a Abraham. Allí construyó un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y aquí detengámonos un momento y, por fe, contemplemos el lugar donde el Padre lo ha depositado. No dudo que ángeles benditos revoloteaban alrededor del altar y cantaban, «Gloria a Dios en las alturas», por dar tal fe al hombre. Venid, padres de corazón tierno, que sabéis lo que es mirar a un hijo moribundo. Imaginad que visteis el altar erigido ante vosotros, y la leña dispuesta, y al amado Isaac atado sobre él. Imaginad que visteis al anciano padre de pie llorando. Pues, ¿por qué no suponer que Abraham lloró, puesto que Jesús mismo lloró en la tumba de Lázaro? O, ¿qué expresiones piadosas y entrañables se intercambiaron ahora entre el Padre y el Hijo? José registra un discurso patético de cada uno. Si es genuino ahora no lo sé, pero me parece ver las lágrimas correr por las mejillas del patriarca Abraham, y desde la abundancia del corazón, clama, «Adiós, adiós, hijo mío, el Señor te dio a mí, y el Señor te llama. Bendito sea el nombre del Señor. Adiós, mi Isaac, mi único hijo, a quien amo como a mi propia alma. Adiós, adiós». Veo a Isaac, al mismo tiempo, resignándose mansamente en las manos de su Padre Celestial y orando al Altísimo para que fortalezca a su Padre terrenal para dar el golpe. Pero, ¿por qué intento describir lo que sintieron el Hijo o el Padre? Es imposible. Podemos, en efecto, formarnos una vaga idea, pero jamás la comprenderemos del todo, hasta que vengamos y nos sentemos con ellos en el reino de los cielos y los oigamos contar de nuevo la grata historia. Apresúrate, oh Señor, a ese bendito tiempo. Oh, que venga tu reino. Y ahora, el golpe fatal está a punto de ser asestado. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero, ¿acaso no pensaba que tenía la intención de apartar la cabeza al dar el golpe? Es más, ¿por qué no suponer que en algún momento retiró la mano, después de haberla extendido, queriendo despedirse por última vez de su amado Isaac y deseando postergarlo un poco, aunque finalmente decidido a darle el golpe final? Sea como fuere, su brazo está ahora extendido, el cuchillo está en su mano, y está a punto de ponérselo en la garganta a su querido hijo. Pero, cantad, cielos, y regocíjate, tierra. La adversidad del hombre es la oportunidad de Dios. Porque aquí que, justo cuando el cuchillo, con toda probabilidad, estaba cerca de su garganta. Versículo 11. El ángel del Señor, o más bien el Señor de los ángeles, Jesucristo, el ángel del pacto eterno, lo llamó, probablemente de manera muy audible, desde el cielo y le dijo, «Abraham, Abraham». La palabra está duplicada para captar su atención, y quizás la repentina llamada le hizo retirar la mano justo cuando iba a golpear a su hijo. Y Abraham dijo, «Aquí estoy». Y él dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño,
Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo.